Y eso también parte no solamente por ese criterio de apertura democrática, sino también parte por esa manera como tenemos que empezar a desarrollar los diálogos, no solamente intergeneracionales, sino también entre pares. Hemos hablado mucho de 3 temas, hay varias preguntas que tienen 3 temas comunes. 1, financiación de la participación, obligatoriedad o vinculación de nuestras decisiones, y también hay otro tema que es fundamental, que es el tema de cómo efectivamente nos dialogamos entre nuestro propio sistema de planeación. Yo tengo respuesta fundamentalmente para el tema de la financiación de la participación. Hay varias maneras como hemos visto la financiación de la participación. Escuchaba acá que fuera exclusivamente el gobierno nacional, y yo sí creo que todos los gobiernos tienen que apostarle a la inversión en la participación, no exclusivamente el gobierno nacional. 2, la ley estatutaria de participación 1757, que muy generosamente les invito a que lean y a que estudien, porque es una herramienta muy importante para este nuevo ejercicio de construcción de los planes de desarrollo. Establece un plan de financiamiento. ¿Qué es participación? ¿Y qué es lo que considera que debe invertir en la participación? ¿Cuándo un mandatario local o departamental o nacional está invirtiendo en la participación y para qué se generan recursos? ¿Por qué? Porque no podemos decir que invertimos en participación porque hicimos cosas que efectivamente no garantizan la participación ciudadana. Pero además, hay un tema muy importante en este ejercicio de la participación, que es la institucionalidad participativa, es decir, la financiación de los consejos de participación, de los consejos territoriales de planeación, etcétera, etcétera. Ahí hay herramientas que nos sirven no solamente para incidir en el plan de desarrollo, sino para exigir el cumplimiento de esta nueva ley. Nosotros sabemos que de pronto no todos los mandatarios lo tienen en la cabeza, y acá también doy respuesta a un elemento que nos han venido preguntando: ¿qué estamos haciendo para que los nuevos mandatarios no solamente se enteren de la ley, sino entiendan que estamos en una nueva modalidad de participación? Tenemos varias cosas que son importantes. 1, con los mandatarios salientes, especialmente con los secretarios de participación ciudadana y de gobierno salientes, hemos hecho varios encuentros para poder ver cuáles son los retos que ellos observan para implementar esta nueva ley estatutaria de participación. Esa fue la primera fase. Una segunda fase de comunicarles a todos los nuevos electos que efectivamente existe esta ley, y a los antiguos para que apropien los recursos necesarios para garantizar la participación. Y esto, Freddy, hay un tema bien interesante. En el encuentro que ustedes hicieron en Pasto, en el que yo tuve la posibilidad de acompañarlos, esta fue una recomendación muy interesante del secretario de Gobierno de Pasto, que acogimos y efectivamente llevamos a cabo. Así que sí es importante hacer este tipo de encuentros, no solamente para el gobierno nacional, sino para garantizar la capacidad de incidencia que tienen tanto las entidades territoriales en las decisiones del gobierno como la ciudadanía en general. Entonces acogimos esa propuesta que hicieron en ese consejo, en ese encuentro de Pasto, y le enviamos una comunicación a todos los secretarios de planeación con el fin de que apropien los recursos, porque ustedes saben que estos mandatarios salientes dejan diseñado el presupuesto del siguiente año. Entonces, a los mandatarios salientes les enviamos una comunicación para que dejaran apropiados los recursos. Tenemos un encuentro, tuvimos cumbre de gobernadores, en donde el señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, fue muy insistente en el tema de la participación ciudadana y en la importancia que juega la participación ciudadana como un cambio de paradigma, y eso lo hicimos en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos. Tenemos un encuentro con todos los mandatarios locales en diciembre, la primera semana de diciembre, los nuevos mandatarios electos que organizan la ESAP y el Departamento Nacional de Planeación, para
recalcarles a ellos la importancia de la participación. Tenemos un espacio en la misma lógica de la paz, de cómo esto contribuye a la creación de la paz y a la reconciliación y a la solución de conflictos, y ahí también tenemos otro espacio. Pero también tenemos una estrategia de poder lograr. Nosotros el año pasado hicimos unos ejercicios, hicimos unos ejercicios muy interesantes de preparar algunas comunidades para la incidencia en los nuevos planes de desarrollo. Algunos de ustedes participaron de esta convocatoria que hizo el Ministerio del Interior en sus departamentos y en sus municipios, y ese ejercicio lo vamos a seguir, no solamente a seguir apoyando, sino que vamos a ser mucho más insistentes en la conformación de los planes de desarrollo. Tenemos planeada la semana de la participación, pero también, que es además una de las nuevas obligaciones legales, pero también hay otro tema que es fundamental, y es que la ley estatutaria de participación establece un nuevo puntaje para calificación de mandatarios locales en la medida en que inviertan en participación, con base en los criterios que establece la ley. Y eso es una garantía, no solamente para ustedes, sino para poder exigirle a los mandatarios e incentivarlos a que efectivamente inviertan en la participación ciudadana y en la institucionalidad de la participación ciudadana. Hay otro tema que para nosotros también es muy importante, que nos hablan, y es que hay cientos de experiencias supremamente exitosas de incidencia en las comunidades, en los territorios. Y yo creo que valdría la pena, Freddy, que desde el Sistema Nacional de Planeación buscáramos cómo visibilizar un poco más ese ejercicio de las experiencias exitosas. Porque creo que hay buenas prácticas en términos de diálogo, en términos de relacionamiento con las autoridades públicas, y acá no estamos hablando de cooptar. Yo quiero que también ustedes se quiten de la cabeza un prejuicio, y es que cuando nos hablamos bien con las entidades públicas implica que estamos cooptados. Eso no es cierto. Las organizaciones de la sociedad civil seguirán siendo organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno seguirá siendo gobierno. Pero en la medida en que hablemos, en que nos entendamos y nos dialoguemos, seguramente la apuesta política del gobierno y la apuesta presupuestal del gobierno será mucho mejor enfocada. Yo quiero preguntarles, así un poco al aire, ¿cuántos de los que han tenido experiencias exitosas lo lograron fundamentalmente a través de un diálogo estructurado con la administración municipal? Han tenido muchísimas experiencias de diálogo estructurado con la administración municipal y de buen diálogo. Y eso no implica, ¿y cuántos de ustedes se sienten cooptados por la administración municipal? Ninguno. Eso no implica que, porque hayamos tenido un buen diálogo, implica que hoy estemos cooptados. Implica que hay una buena práctica en sostener un diálogo estructurado basado en ¿qué? En un interés que ha sido común. Cuando identificamos el interés común, somos capaces de generar incidencia. Porque también conocemos casos que no son tan exitosos. Y nos pasa, yo a veces hablo un poco desde el término no, porque es que yo también vengo de la sociedad civil, yo también sé lo que es hacer gestiones, liderar una organización, yo sé qué significa eso, yo también vengo de la sociedad civil y entiendo perfectamente qué pasa y cuáles son las dificultades que tienen las organizaciones de sociedad civil. Pero sí creo que es valioso rescatar las buenas prácticas. ¿Cuántos de ustedes, además de no haberse sentido cooptados, sintieron que lograron transformar una comunidad con ese ejercicio exitoso que hicieron? Esa es una experiencia y es buena y es positiva, y es lo que tenemos que rescatar de ustedes, porque es que eso es lo que contribuye efectivamente a la construcción de la paz. Entonces ese ejercicio de experiencias significativas creo que valdría la pena. Y esto me meto un poco en Honduras que no me corresponden, pero con una sugerencia muy respetuosa, creo que valdría la pena buscar la manera de sistematizar estos aprendizajes y sobre todo demostrarle a la ciudadanía que estos aprendizajes son positivos y que participar efectivamente es positivo, porque además del diálogo se genera
unos resultados puntuales en la sociedad o en la comunidad en la que estamos viviendo. Pero además de ustedes, la primera vez que participaron, tenían muchísimas menos herramientas a cuando llegaron al final del proceso. Seguramente el proceso también en sí mismo fue un proceso de aprendizaje, porque uno aprende de errores, de dificultades que se tuvieron, plantea nuevas estrategias, y ese aprendizaje creo que es un proceso que es muy interesante. Y acá nos hablaba nuestro compañero de Antioquia del tema de las metodologías y de diseñar metodologías para facilitar la participación. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que, por lo menos desde el Ministerio del Interior, tenemos una apuesta para no solamente contribuir a que los nuevos mandatarios puedan comprender cómo se desarrolla un presupuesto participativo, y esto lo hemos hecho consultando las diferentes experiencias de presupuesto participativo. Tenemos unos lineamientos para entregarles, tenemos también unos nuevos lineamientos para entregarles en qué consiste esto de la participación y por qué no es simplemente escuchar y después no hacer nada al respecto de la participación, sino que es efectivamente un diálogo permanente y estructurado que permita transformar las realidades sociales en cada uno de los puntos. Y ahí tenemos otros lineamientos que nos encantaría también, a través del mecanismo que ustedes dispongan, compartirlos con ustedes, compartir estas herramientas que les pueden ser muy útiles en su gestión también como consejeros territoriales. Y también tenemos unos lineamientos para poder utilizar los mecanismos de participación, y acá ha habido varias voces con respecto a iniciativas legislativas o iniciativas de transformación. La nueva ley estatutaria no solamente flexibiliza los mecanismos de participación, sino que introduce una cosa que es bastante novedosa, que es la iniciativa popular, y flexibiliza la iniciativa popular tanto en para proponer proyectos de acuerdo, proyectos de ordenanza y proyectos de ley, inclusive que hoy existe la iniciativa popular, pero es muy compleja hacerla en la ley anterior. Lo que hace este mecanismo es flexibilizar la iniciativa popular. Y ustedes, que tienen una red y una estructura tan fuerte desde lo departamental hasta lo nacional, creo que les quedaría muy fácil utilizar este tipo de mecanismos de participación a través de su propia estructura, que además eso les ayuda a dinamizar procesos. Porque muchas veces nuestros procesos se nos quedan solamente en lo territorial y nos cuesta un poco de trabajo subir los escalones, ¿no? Subir los escalones a lo departamental y después a lo nacional. Pues este tipo de los mecanismos de participación ciudadana